El 7 de julio de 2022, azotado por una serie de escándalos y ante la falta de apoyo de su propio partido, Boris Johnson presentó su renuncia a su oficina de primer ministro del Reino Unido. Esta falta de apoyo del Partido Conservador quedó evidenciada el día anterior, el 6 de julio de 2022, cuando abandonaron el barco con críticas hacia el propio Johnson sus ministros de Salud y Economía, Sajid Javid y el actual primer ministro Rishi Sunak respectivamente. Pero algo más ocurrió ese 6 de julio. En una coincidencia asombrosa, ese mismo día, Bill Gates viajó de urgencia a Londres por motivos sin identificar. Pero para entender la historia que se estaba tejiendo tras bambalinas, debemos revisar la visita anterior que hiciera Gates al Reino Unido, ocurrida el 18 de octubre de 2021, momentos donde se debatía si debían endurecerse o no las medidas tomadas hasta ese momento. Pero antes de continuar, si valorás el contenido, dale like y vamos con la intro. El 18 de octubre de 2021, en el contexto de la cumbre de inversión global, 20 de las personas más poderosas e influyentes del planeta fueron invitados personalmente por Boris Johnson a una cena privada en Downing Street. La excusa de la cena era darle impulso a la iniciativa Global Britain, un programa formulado principalmente por Chatham House para darle forma a la política exterior británica luego del Brexit. 8 de los presentes en esa cena eran miembros activos del Foro Económico Mundial, además del propio Gates, cuya presencia no pasó desapercibida por los manifestantes. Participaron del ágape nombres claves de la élite financiera internacional. Entre ellos podemos nombrar a Jamie Dimon, de JP Morgan Chase, Stephen Schwarzman, CEO de Blackstone, Larry Fink, de BlackRock, David Solomon, de Goldman Sachs, Jess Staley de Berkeley y Ana Botín del Grupo Santander. Mientras los invitados disfrutaban un menú preparado por uno de los chefs más importantes de Gran Bretaña, basado en canapés de anguila en gelatina, parfait de hígado de pollo, gouger de calabaza y trufa blanca, y un plato principal de venado cocinado con whisky de 16 años, no veo claramente ningún insecto que coman por ahí, los participantes disfrutaban de la charla junto a otros camaradas del Foro Económico, como la ahora ex primera ministra Liz Truss, el actual primer ministro Rishi Sunak, quien seguramente no perdió la oportunidad para exponer frente a estos banqueros internacionales su entusiasta visión de la Central Bank Digital Currency, las CBDC. Today, I'm proud to say that under the UK's presidency, the group of the world's 7 most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. And governments and central banks across the world are working together, looking into what having a digital currency might mean in practice. This includes issues that people care about, such as ensuring users' money would be safe and secure, that it could work with other ways to pay, would be energy efficient and available to everyone. A potential CBDC could offer businesses and consumers new ways to pay in the future. It's all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK. The decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make, and no G7 jurisdiction has yet made that choice. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. In the UK, earlier this year, I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits. We're also hearing from firms, technology experts and others. Under the leadership of the UK, this report today will help support and inform exploration of CBDCs in the G7 and beyond.
With these principles, the G7 is leading an important step change in the global policy conversation. The report covers a range of important matters, such as financial stability, cyber resilience, energy efficiency, privacy, inclusion, and tackling illicit finance. These factors should all be considered when designing and potentially delivering a CBDC that would be fit for the future. Our shared objective is to ensure that CBDCs would be grounded in long-standing commitments to transparency, the rule of law, and sound economic governance. The G7 will continue its work in this important area, working with others to enhance understanding and use of these principles. We're excited to be taking a leading role with G7 members in publishing this exploratory work, bringing money and finance into the 21st. Tras esa reunión surgieron dos eventos. Al día siguiente, Gates anunciaba estar trabajando con el gobierno británico para invertir y reducir el costo de nuevas tecnologías más ecológicas para ayudar a los países a alcanzar los objetivos de emisiones netas cero para 2050. Y por el otro lado ocurriría que una significativa cantidad de parlamentarios del Reino Unido pasaron a engrosar las filas de colaboradores del Foro Económico Mundial. Quizás algo de no extrañar, ya que el propio gobierno británico figura como una organización afiliada al WEF, algo por demás inusual. El 23 de diciembre de 2021, tan solo 2 meses después de aquella cena privada, Rishi Sunak daría de alta el sitio web Ready for Rishi, desde donde lanzaría su campaña a primer ministro, aún con Boris Johnson, en teoría su jefe político, en el poder. Evidentemente, Rishi tenía información de que algo se estaba cocinando. Finalmente, el 5 de julio de 2022, y citando diferencias morales y éticas con Boris Johnson, renunciarían a sus cargos, como dijimos anteriormente, Sunak y Sajid Javid. Esto aceleró la caída de Boris Johnson, quien sin apoyos del partido se vio forzado a dimitir. Como mencionó en aquel 8 de julio de 2022 en Substack el periodista independiente Tread Irish, Boris Johnson simplemente no estaba jugando lo suficientemente rápido para generar el Build Back Better. Alternativamente, siempre se planeó que Boris sería el idiota útil para la primera parte del Great Reset, solo para ser reemplazado por otra persona para la siguiente etapa, la parte financiera del reinicio. Después de todo, ese es el objetivo final, la madre de todos los colapsos financieros, que marcan el comienzo de una moneda digital, un sistema de puntaje de crédito social y por lo tanto el control total de las masas. Tan solo 3 días después, el 8 de julio de 2022, Rishi Sunak anunciaba a la prensa su candidatura para reemplazar a Boris Johnson en las próximas elecciones de liderazgo dentro del Partido Conservador. Sunak 137, Truss 113. Therefore, Rishi Sunak and Liz Truss will be the candidates going forward to a final ballot of Conservative Party members. Y en una inusual muestra de apoyo, el periódico estatal de China, el Global Times, resaltaba a Sunak sobre los otros posibles candidatos a la primera magistratura. Sin embargo, la élite entendió que aún no era el momento de Rishi. Alguien más tenía que pagar el costo político de las medidas que se necesitaban afrontar, y esa persona sería Liz Truss. Truss, otra colaboradora del Foro Económico Mundial y declarada sionista entusiasta, será olvidada por la historia por su breve paso por la oficina de Downing Street, de tan solo 45 días. Y principalmente por el mini budget, así denominado su plan económico, un paquete de recorte de impuestos junto a una expansión del gasto público, es decir, un cóctel que los inversores avesados del mercado rápidamente rechazaron, destruyendo así a los bonos, el valor de la moneda de la libra y poniendo en riesgo la quiebra de los fondos de pensiones de los empleados y jubilados británicos. Como curiosidad, AP calificó el plan económico de Truss como libertarianismo fallido,
De más está decir que no tiene absolutamente nada de libertario un plan que aumente el gasto público indiscriminadamente como proponía Liz Truss, pero convenientemente de cara a la opinión pública ya instalan que la palabra libertario es sinónimo del colapso de los fondos, de los bonos, de la moneda, etcétera, etcétera. Finalmente, entre denuncias de golpe de Estado dentro del propio Partido Conservador y 24 horas después de afirmar que no renunciaría, Truss se iría a su casa, eso sí, con una pensión de $128.000 anuales por tan solo 45 días en el ejercicio del cargo. Nada mal, ¿no? Podemos decir. Era ahora entonces el momento para Rishi Sunak. Pero ¿quién es Rishi Sunak? I have friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are, working class, but not working class, but I mix and match and then I go to see. Nacido en 1980, se convierte así en el primer ministro más joven de los últimos 200 años. De ascendencia india, se educó en el Winchester College. Posteriormente estudió filosofía, política y economía en Oxford y obtuvo una maestría en administración de empresas por la Universidad Stanford de California. Mientras estaba en California, en esa universidad, Sunak conoció a su futura esposa, Ashata Murthy, la hija del multimillonario indio Narayana Murthy, el fundador de la empresa Infosys. Por supuesto, una empresa socia y encima socia destacada del Foro Económico Mundial. Sunak, después de graduarse, trabajó para Goldman Sachs y luego fue socio en las firmas de fondos de cobertura de Children's Investment Fund Management y, escuchen esto, Telema Partners. Telema es una filosofía de vida basada en las máximas popularizadas y desarrolladas por Aleister Crowley, quien fundó justamente la religión llamada Telema. Es un sistema que incluye ideas de ocultismo, de yoga y misticismo tanto oriental como occidental, específicamente en la Kabbalah. De más está decir que la obra de Crowley ha sido de manifiesta influencia en muchas de las sociedades ocultas modernas. Pero digamos que es absolutamente sugestivo que justamente Rishi Sunak trabajara en un fondo de inversión con ese nombre, Telema Partners. Pero como verán más adelante, no es la única conexión, simbolismo esotérico ocultista que se desprende del círculo de Sunak. Para dejar bien en claro la influencia, el matrimonio Sunak-Murthy representa una de las mayores fortunas del Reino Unido, estimada en alrededor de 730 millones de libras esterlinas. Respecto a la empresa de su suegro, Infosys, es interesante destacar su rol dentro del propio Foro Económico Mundial. En su perfil, en la página del foro, dice: Infosys dirige a los clientes a través de su viaje digital al permitirles un núcleo impulsado por inteligencia artificial que ayuda a priorizar la ejecución del cambio, con mecanismos sólidos para compartir datos, así como las regulaciones y la gobernanza adecuadas. Un ecosistema de banca digital puede prosperar. Debe cultivar la estabilidad, la transparencia, la equidad, la inclusión y la interoperabilidad. Aquí es donde las identificaciones digitales pueden ayudar, al permitir que los bancos y los prestamistas más pequeños autoricen identidades y verifiquen transacciones en tiempo real. Los tópicos entonces que tratan todos los artículos publicados por la empresa Infosys en el portal del Foro Económico Mundial están estrechamente vinculados con la implementación de la cuarta revolución industrial, principalmente en lo referente a tratamientos, a datos y a identidades digitales. Infosys ha sido un habitual de Davos durante años, incluso tuvieron su propio salón en la reunión de 2022. Y como decíamos antes, señalando simbología ocultista,
Estas son las oficinas de Infosys en Bangalore, India. Pero bueno, supongo que son todas casualidades. Las referencias a Crowley, el misticismo oriental, el yoga, la relación hindú y las pirámides negras y los cubos negros al lado. Todas casualidades. El propio Sunak es una personalidad destacada del Foro Económico Mundial. The challenge of climate change is clear. It is urgent. We need to ensure a positive and fair transition to net zero and protect our environment. And we have an opportunity ahead with the UK's co-presidency with Italy of COP26 and our G7 presidency next year. We will provide leadership working closely with governments around the world. But government cannot do this alone. The City of London is one of the world's preeminent financial centres with a long history of financing private sector innovation. And we're going to need your full weight, all your expertise and capital to swing behind this critical global effort. This sector has already done a lot, and I'm pleased we're celebrating the progress already made over the next 3 days. But as we reshape our economies for net zero, we know we need to go further. Y no olvidemos que es quien supervisó la destrucción de la economía del Reino Unido durante 2020. Y revisando sus declaraciones, parece ser el candidato perfecto para la implementación final de la CBDC. Recordemos que Sunak es quien lanzó en 2021 el grupo de trabajo para el estudio y desarrollo e implementación de la CBDC en el Reino Unido. Como curiosidad, hace semanas que su página en el Foro Económico Mundial está en blanco, no tiene ningún tipo de descripción, algo también muy curioso. ¿Y cómo llegó al poder Rishi? Tras la salida de la miembro del Foro Económico Mundial, Liz Truss, y de su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, también miembro del WEF, quien se encargó de estabilizar la situación calmando a los mercados, fue el también miembro del WEF, Jeremy Hunt. Ahora, siguiendo este hilo inusual de casualidades, 3 personas también se propusieron para ocupar el cargo vacante de primer ministro: Rishi Sunak, Boris Johnson y Penny Mordaunt. Todos miembros del Foro Económico Mundial. Ya ven, ¿no?, la tendencia para dónde va. Como explica en Substack el periodista independiente Trent Irish, si consideramos los parlamentarios que apoyaban a cada uno de ellos, de los candidatos, casi todos los que apoyaron a Sunak eran miembros del Foro Económico Mundial, mientras que Johnson y Mordaunt solo tenían uno cada uno. Podemos aventurar la suposición de que cuando Liz Truss obtuvo el puesto más alto y nombró a Kwasi Kwarteng, una destrucción planificada adicional era inminente e intencional, antes de que Sunak fuera introducido al público. Los otros 2 contendientes que no llegaron a presentarse, Boris Johnson y Penny Mordaunt, cumplieron entonces el rol de asegurar que el elegido fuera Sunak. Me refiero con esto a que Boris Johnson cumplió, a mi entender, el rol de unificar, de alinear los criterios del propio Partido Conservador. Boris Johnson nunca estuvo realmente en la carrera, sino que simplemente alineó a la tropa y les dijo: el candidato es Rishi Sunak. Mientras que la otra candidata que se bajó de la carrera, Penny Mordaunt, es amiga personal de Bill Gates, al punto que Bill escribió el prólogo de su más reciente libro, titulado Greater Britain After the Storm, Gran Bretaña después de la tormenta. Sin dudas, el objetivo de Sunak es acelerar la implementación de la CBDC, y considerando entonces sus relaciones familiares, las identificaciones digitales y todo lo que hemos hablado, podemos imaginar la implementación en el futuro de un sistema de crédito social. Lo cierto es que entre el apoyo del rey Carlos III, I've just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation to form a government in his name. Recordemos, el disparador, el lanzador de la iniciativa del Gran Reinicio, y el propio primer ministro de la India, Modi, quien expresó por Twitter que esperaba trabajar en estrecha colaboración con Rishi Sunak,
en temas globales y en la implementación de la hoja de ruta de la Agenda 2030, para que no quede ninguna duda de para quién trabajan todos. Claramente el plan se está acelerando, ya cada vez hay más instrumentos del Foro Económico Mundial en el poder. Prácticamente Europa está teñida de la influencia del Foro Económico Mundial. Claramente, y ahora podemos anotar a otro más, Rishi Sunak. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si valoran mi trabajo y quieren colaborar con el canal, pueden hacerlo a través de sus medios de preferencia. Encontrarán como siempre los links en la descripción. Los invito entonces a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a la mayor cantidad de personas. Dicho todo esto, soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Como siempre, los leo en los comentarios y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.